/19, interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, muchas gracias, comisionada, comisionados. El asunto que presento ante este Pleno se refiere a la obra de infraestructura aeroportuaria de la mayor relevancia para el desarrollo económico en nuestro país. Debemos recordar que el pasado mes de noviembre el presidente electo señaló que una de sus primeras acciones de gobierno sería cancelar la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, una de las obras más costosas programadas por la pasada administración. Tras una consulta a la ciudadanía denominada México Decide, se sometió a la votación la continuación de la obra del aeropuerto en Texcoco o bien la realización de una nueva en la antigua base militar de Santa Lucía en el Estado de México y se decidió por la segunda. Es así que a principios de enero de este año se oficializó la cancelación de la obra en Texcoco, aunque desde finales de diciembre se había ordenado la anulación anticipada de diversos contratos. Es importante destacar que para esta fecha ya se habían invertido 6,000 millones de dólares de acuerdo con los datos oficiales. El pasado mes de febrero, en el marco de la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, se anunció la creación de un sistema aeroportuario que, a decir del presidente, resolverá la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Dicho sistema incluirá la construcción de 2 pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional de Toluca, así como la construcción de una pista adicional en un terreno de Tizayuca, Hidalgo, hacia el año 2021. Según lo expresado por el propio presidente, el sistema aeroportuario propuesto significará un ahorro de 100,000 millones de pesos, se destinará una inversión inicial de 3,000 millones de pesos, la obra estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y los recursos serán administrados por esa misma institución con el objetivo de fortalecer sus finanzas. Se trata entonces de una obra de gran magnitud que ha generado no solo el interés de la población, sino diversas inquietudes de grupos empresariales. En el asunto que hoy presento, una persona requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional los resultados y o entregables de los estudios realizados para determinar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, incluyendo características topográficas del terreno, de impacto y remediación ambiental, soluciones para pistas aéreas de rodaje y plataformas, estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación y aterrizaje-despegue. En respuesta, la Sedena, a través de la Unidad de Transparencia, indicó que turnó la solicitud a las Direcciones Generales de Ingenieros y Administración, las cuales manifestaron que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no se localizó evidencia documental que dé respuesta al requerimiento del particular. Entonces, el particular interpuso un recurso de revisión por medio del cual se inconformó con la inexistencia de la información manifestada por la Sedena, aludiendo que la información solicitada debía existir en los archivos de esa secretaría en virtud de que el gobierno federal ha indicado que se construirá un aeropuerto comercial en la actual base aérea de Santa Lucía, la cual será construida, operada y los ingresos se destinarán a dicha dependencia. En vía de alegatos, la dependencia manifestó que cumplió con el procedimiento de búsqueda que contempla la ley en la materia, dado que turnó la solicitud a las áreas que podrían poseer la información requerida conforme a sus facultades, competencias o funciones, reiterando la inexistencia de la información. Sin embargo, precisó que también turnó la solicitud a la Comandancia de la Fuerza Aérea, unidad que no fue incluida en su respuesta inicial, la cual indicó que después de realizar una exhaustiva y razonable búsqueda de la información, no localizó evidencia documental que diera respuesta a la solicitud de acceso. Asimismo, indicó que, contrario a lo afirmado por el particular, las notas periodísticas no constituyen prueba plena y no son aptas para acreditar por sí mismas que la información que contiene se encuentra pegada a la realidad, por lo que lo consignado en una nota periodística, dijo el sujeto obligado, no debía tenerse como un hecho verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no desmentido por quien resultare afectado con su publicación, su veracidad se encuentra supeditada
a que se corrobore con otros medios de prueba. Para contextualizar el asunto, se encontró información en diversas fuentes informativas. La primera: el 20 de diciembre de 2018 se publicó en la página electrónica oficial de la Presidencia de la República la versión estenográfica oficial Conferencia de Prensa del Presidente, así denominada, en donde se indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional va a construir el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, Estado de México, dado que tiene capacidad para hacerlo. Esta información fue localizada durante la sustanciación del recurso de revisión por la ponencia a mi cargo. Segundo, el 10 de febrero de 2019 se publicó en la página de Internet de la Presidencia de la República un boletín de prensa titulado Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía llevará el nombre del general Felipe Ángeles en honor a su ejemplo humanista y militar, del cual se observa que el presidente de México anunció que por el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Fuerza Aérea se determinó construir el nuevo aeropuerto civil para la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía, el cual estará administrado por dicha dependencia con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta información fue aportada durante la tramitación del recurso de revisión por el particular. En ambos casos, la información difundida se generó de manera previa a la presentación de la solicitud que generó el recurso de revisión que hoy presento. Del análisis de la información mencionada, fue posible constatar que la Secretaría de la Defensa Nacional será la encargada de construir el nuevo aeropuerto civil para la Ciudad de México en la base militar de Santa Lucía, ya que incluso de dichas referencias se aprecia que el presidente de la República indicó que ya se contaba con un proyecto para dicha construcción. En ese orden de ideas, se procedió a revisar el procedimiento de búsqueda efectuado por la dependencia, de lo que concluimos que el requerimiento de información fue turnado a la Dirección General de Ingenieros y a la Dirección General de Administración, unidades administrativas competentes para conocer de lo que habían solicitado, dado que la primera se encarga de proponer, planear, dirigir y ejecutar la construcción, adaptación, mantenimiento y demolición de todo tipo de trabajos de interés nacional. Asimismo, la Dirección General de Administración es la facultada para realizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios que deriven de los requerimientos de bienes y servicios solicitados por las direcciones generales para satisfacer las necesidades materiales y de operación de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. No obstante, si bien la autoridad turnó la solicitud a las unidades administrativas competentes que por sus facultades y atribuciones podían conocer de la información requerida, lo cierto es que la inexistencia aludida no puede validarse dado que no se tiene certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda realizada por las Direcciones Generales de Ingenieros y Administración, pues se limitaron a señalar que no localizaron evidencia documental que diera respuesta al requerimiento del peticionario sin que indicaran las razones que dieron lugar a dicha situación. Es importante precisar que si bien la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional no hay instrucción expresa que refiera que dicha dependencia debe contar con la información requerida y por tanto no se consideró necesario que su Comité de Transparencia declarara formalmente la inexistencia de la información invocada por las direcciones generales mencionadas, lo cierto es que sí estaba obligado a garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la documentación de su interés y que éstas fueron las adecuadas para atender a la solicitud, situación que no aconteció. No obstante, de las normas que he mencionado, se advirtió que la Secretaría de la Defensa Nacional incumplió con el procedimiento de atención a las solicitudes de acceso a la información, a través del cual se encuentra obligado a remitirlas a las unidades administrativas competentes o que puedan tener la información requerida, según lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lo anterior, toda vez que dé conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 13, 14, fracciones octava y 23ª, incisos A, B y C, y 21, fracción primera del reglamento interior de dicha dependencia, existen unidades administrativas que también pudieran conocer de la información requerida, como la Oficialía Mayor, que tiene entre sus atribuciones dirigir los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público de la Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como presidir los comités de la dependencia, entre otros, sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública. Por su parte, la Comandancia de la Fuerza Aérea le corresponde planear, controlar, coordinar, ejercer el mando y evaluar las actividades de las unidades, dependencias e instalaciones de la Fuerza Aérea conforme a las disposiciones que he mencionado. Bajo ese contexto, es posible concluir que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con unidades administrativas competentes para conocer de lo requerido, adicionales a las que dieron respuesta a la solicitud del particular. Por otra parte, con relación a lo manifestado por la autoridad en vía de alegatos, en el sentido de que las aseveraciones realizadas por el particular carecen de sustento y lógica jurídica, toda vez que no puede sustentar su dicho en una nota periodística, ya que ésta no refiere que cuente con estudios de viabilidad de su interés. Es importante expresar que, tal como se desprende de la tesis del Poder Judicial de la Federación con rubro prueba documental, información periodística como su valor probatorio y notas periodísticas, elementos para determinar su fuerza indiciaria, las notas periodísticas constituyen indicios sobre los hechos a los que se refieren. Sin embargo, en el caso que expongo, tanto el boletín referido por el recurrente como el localizado por este instituto se encuentran en fuentes de información pública oficial, puesto que se trata del portal go.mx, lo que le da un mayor peso probatorio. Es decir, que aun cuando no fueron publicados por la Secretaría de la Defensa Nacional, dichos boletines oficiales refieren y contextualizan la solicitud materia del recurso de revisión. Por tanto, se considera resultan improcedentes las manifestaciones aludidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Es por todo lo anterior que se concluyó que es parcialmente fundada la inconformidad del particular y, por lo tanto, pongo a su consideración, compañera comisionada y compañeros comisionados, revocar la respuesta emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional a efecto de que se realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información requerida, es decir, de los resultados y o entregables de los estudios realizados para determinar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, incluyendo características topográficas del terreno, de impacto y remediación ambiental, soluciones para pistas aéreas de rodaje, plataformas, estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación y aterrizaje y despegue en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir la Dirección General de Ingenieros, a la Dirección General de Administración, a la Oficina del General Secretario, a la Oficialía Mayor y a la Comandancia de la Fuerza Aérea, utilizando un criterio amplio y se le entregue la información al particular. Y en ese caso, de que la información solicitada no se encuentre en los archivos de la autoridad, deberá informar al recurrente dicha situación, debiendo exponer los motivos y razones de la inexistencia aludida. Como es sabido, se trata de una obra urgente debido a la saturación operacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, situación que interesa a todos los mexicanos, puesto que se trata de un medio de transporte cada vez más utilizado y que es necesario para el desarrollo económico de cualquier país. Es así que tan solo en 2017 movilizó 44.7 millones de pasajeros. Para 2018, 47.700.547 pasajeros, lo que se traduce en una alza del 6.6% respecto al año anterior. En cuanto al movimiento de mercancías, el Aeropuerto Internacional pasó de 537.262 toneladas en 2017 a 581.675 en 2018, un aumento interanual del 8.7%.
de recientes proyecciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como cabeza de sector, se desprende que en el año 2021 existirá en el centro del país una demanda de 50 millones de pasajeros y 540 mil millones de toneladas de carga, por lo que se requiere una obra de calidad que satisfaga las necesidades de movilidad del centro del país. En ese sentido, es indispensable que la sociedad conozca información técnica sobre la construcción de dicha obra, ya que con ello las autoridades brindan seguridad de lo que se está construyendo y se cumple con la normatividad aplicable, que se cuenta con medidas de seguridad, por ejemplo, que el terreno es el adecuado para la construcción, brindando así certidumbre jurídica y confianza institucional, lo cual debe ser visto por las propias dependencias gubernamentales como una oportunidad de legitimarse ante las voces críticas de una obra que fue en su momento controvertida. No quisiera concluir sin antes reconocer que este asunto, como otros, revelan el interés de la ciudadanía en la agenda pública que impacta en el desarrollo político, económico y social del país y genera una mayor participación ciudadana, lo que propicia que las autoridades transparenten y rindan cuentas de su actuar. Finalmente, solo destacaría la importancia de que el acceso a la información sea oportuno como un atributo esencial de la calidad de esta última. Esto me lleva a retomar la mención que hiciera el día de hoy en su conferencia matutina el presidente López Obrador ante la pregunta sobre si habría indicios de corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, a lo que respondió que sí, por las siguientes razones. 1, porque se había establecido mediante un dictamen que no se podrían operar los aeropuertos de la Ciudad de México y Santa Lucía al mismo tiempo. 2, porque no se informó sobre los planes de urbanización del aeropuerto en funciones tras la apertura del nuevo aeropuerto. 3, porque se habrían presentado incrementos en los costos y presupuestos establecidos. Y 4, porque se habría decidido construir en un terreno proclive a los hundimientos. Cuando escuchamos este tipo de declaraciones por parte del presidente de la República, se hace evidente la importancia de que las autoridades den acceso a la información que permita dar confianza a la sociedad sobre las acciones y decisiones que se están tomando y de esta manera se legitime la actuación pública. Este caso es un ejemplo de cómo, con el acceso a los estudios que solicita el particular a la Sedena sobre la construcción del nuevo aeropuerto, podrían propiciar un ambiente de confianza y respaldo a la actuación de los servidores públicos, que es uno de los objetivos centrales también del origen y esencia de este instituto. Es cuanto, comisionada y comisionados.